Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros una reseña de una colección que no puedo estar más emocionada porque me la han hecho llegar desde la marca Fantasy Cosmética, que seguramente a muchos de vosotros no os suene, pero es otra de las indie brands que venden en Monolith y que tienen unas paletas también alucinantes. Se pusieron en contacto conmigo y me dieron la posibilidad de enviarme su última colección que se llama Cradled in Ice. Pero antes que nada deciros que la paleta de sombras de esta colección yo ya la había comprado en Monolith. En el lanzamiento anterior al último que han hecho, si no me equivoco, la metí en la cesta porque me pareció una paleta preciosísima, así que cuando la marca me contactó les dije si me podéis enviar el resto de la colección perfecto, pero la paleta de sombras no hace falta porque la he comprado ya. Y me dijeron que por supuesto no había ningún problema, me enviaban el resto de productos para que os pudiera hacer esta reseña. Estoy muy emocionada, tengo muchísimas ganas de enseñaros todos estos productos y cómo me he hecho este maquillaje con esta colección. Y ya que os he empezado mencionando la paleta de sombras, es lo primero que os voy a enseñar. Como podéis ver, pone Cradled in Ice en la parte inferior. Está completamente fabricada en cartón. Hay como un mar de fondo con la luna y lo que parece como una especie de bosque encantado por la noche. Súper bonita la imagen de la paleta y que ya nos podemos hacer una idea de lo que vendrá más o menos en gama de tonalidades en su interior. Por la parte de atrás nos dice que es una paleta de pigmentos prensados. Esto es muy importante, no indica que sean sombras de ojos, lo que quiere decir que algunas de ellas podrían dar reacción a algunas personas que tengan a lo mejor una sensibilidad especial en los ojos, pero sobre todo porque es bastante raro dar alergias a los pigmentos en la parte externa del ojo. Sí que es importante saber que no se pueden aplicar en la línea de agua, porque ahí sí que podrían darnos más problema al no considerarse sombras de ojos. Contienen 1,5 gramos cada una de ellas, 12 sombras en total, que no están testadas en animales, aunque sí están fabricadas en China. Al abrirla nos encontramos con un espejito bastante grande en la parte superior, perfecto para maquillarse, y en la parte inferior, mirad qué cosa más bonita de paleta, tenemos estas 12 sombras de ojos, de las cuales 5 de ellas son como tonos foil ultra metalizados con pequeñas partículas incluso de glitter por encima ultra fino. Esta es como un poquito, como un acabado ligeramente más metalizado, las otras son como más foil, pero todas ellas son súper cremosas, al igual que las sombras mate. Tenemos 7 sombras mate en total y bueno, os voy a dejar a continuación con los swatches para que podáis ver al detalle todos los tonos de esta paleta, porque merece muchísimo la pena verlos más de cerca y en diferentes tipos de luces, ya que es como más se puede apreciar la belleza de estas sombras. Una vez habéis visto los swatches de la paleta, que ya, bueno, no hay mucho que decir, son impresionantes todos los tonos y una calidad increíble, que por cierto no lo he dicho, pero la paleta tiene un precio en Monolith de unos 45 € aproximadamente, os lo pondré por aquí por la pantalla. No es económica, pero teniendo en cuenta la cantidad de producto que viene y sobre todo la calidad, creo que merece muchísimo la pena. Y ahora sí que os voy a enseñar los productos que me han hecho llegar de Fantasy Cosmética, también de la colección estos 4 pigmentos sueltos. Tienen una fórmula bastante distinta a lo que son las sombras metalizadas foil de la paleta, que obviamente la paleta está llena de duocromos. Estas sombras son distintas, son como un poquito más holográficas, y las de la paleta son como más cremosas y es como que gastas un poquito más de producto cada vez que utilizas una de las sombras de la paleta. Estas es como que están un poquito más prensadas, igualmente son muy cremosas, pero necesitas menos producto para conseguir el mismo resultado. No sé si me estoy explicando. La partícula es como más finita y son un poquito diferentes. Os las voy a enseñar a continuación. Vamos a pasar a los pigmentos. Tenemos un total de 4 en esta colección. También contienen 1,5 gramos cada uno de ellos. Caducan igualmente en 12 meses y no están testados en animales. Y exactamente igual que la paleta, caducan en 12 meses. Vienen en este sobrecito y luego las sombras
sombra se encuentra en el interior de esta cajita, que como podéis ver aquí tiene un dragoncito súper bonita. El primer pigmento se llama Lía y como podéis ver es este tono entre berenjena y granate con destellos de purpurina multicolor. En esta luz es como mejor se captaban todas las tonalidades que tiene esta sombra. Es de verdad súper bonita. Y aquí tenéis Lía en el swatch. Mirad qué sombra más espectacular, habla por sí sola. Como podéis ver tiene una base granate metálica y por encima destellos de purpurina de todos los colores. Es una auténtica pasada de sombra. Incluso tiene un cierto subtono marrón, preciosísima, de verdad espectacular. La siguiente es Frederic, que como podéis ver es otra sombra holográfica. En esta ocasión es un plata ligeramente azulado, como un gris plomo oscuro, también con destellos de purpurina multicolor por encima. Otra pasada de sombra súper bonita. Vamos a ver qué tal en el swatch. Y aquí tenéis el swatch de Frederic al lado de Lía. La verdad es que es una sombra también súper bonita. Mirad qué brillo, me recuerda a una sombra de los años 80, 90, de bola de discoteca total. Me parece súper bonita, muy bonitas estas sombras. También tiene por encima como un subtono verdoso. En persona, si la veis ahí ya es súper bonita, en persona es espectacular. La siguiente sombra es Nami y como podéis ver es otro tono holográfico, pero esta vez con un subtono lila violeta. Es entre un plata y un lila, que da como resultado un color malva intenso. Súper bonita también esta sombra. He quitado el reflejo de la luz para que podáis apreciar un poquito más ese tono lila que tiene, muy bonita. Y ahí tenéis el swatch de Nami. Como podéis ver, mismo brillo, intensidad y glitter que las sombras anteriores, pero esta, como veis, es un lila, es mucho más lila. Y el último pigmento es Boreas, probablemente mi pigmento favorito de esta colección. Es un color marrón como con un duocromo verde y por encima tiene destellos también de purpurina multicolor con ese acabado holográfico. Brilla muchísimo, ya lo veis ahí. Vamos a ver qué tal en el swatch. Y bueno, creo que ahí la estáis viendo. Mirad ese marrón con su tono verde y con los destellos holográficos por encima. De verdad, qué sueño de sombras. Son una auténtica maravilla. Pigmentan súper bien, además son muy cremosas. Preciosísimos estos pigmentos. Merecen mucho la pena por la calidad que tienen. Son espectaculares. Es que las imágenes hablan por sí solas. Y aquí tenéis los 4 pigmentos a la luz normal para que veáis la diferencia. Este tipo de sombras yo os las recomiendo utilizar por la noche, sobre todo si vais a algún lugar donde la luz vaya a ser artificial, ya que de día, con la luz de día, como podéis ver, no se aprecia tanto. Sí que se aprecia cierto duocromo en alguna sombra, pero no se nota tantísimo el brillo y no es donde más lucen este tipo de sombras. Aún así, pues son sombras bonitas, pero bueno, mi opinión es que no nos gastamos el dinero de una sombra individual, de un pigmento, sino es para lucirlo en toda su intensidad y desde luego cuando lo vais a lucir es en un look de noche sin ninguna duda. Esta colección también viene con 2 sets de brochas, un set para el rostro que no me han enviado, que no tengo y que me hubiera encantado probar, pero entiendo que no me pueden enviar la colección completa porque son productos que tienen un precio bastante elevado, aunque una calidad muy top. Y luego la colección de pinceles de ojos, que es así, la tengo aquí. Ahora ya los he estrenado, pero os voy a enseñar a continuación un clip que he grabado antes de usarlos para que podáis ver al detalle todos y cada uno de estos pinceles. Mirad qué bonito diseño de todas las brochas y pinceles. En la parte superior pone Fantasy Cosmética y luego en lo que es el mango tenéis este dibujo en plateado sobre ese fondo azul tan bonito. En la parte inferior viene siempre el número del pincel o de la brocha. Esta es la E01 y como podéis ver podría parecer un pincel para labios y de hecho se puede utilizar para eso, es muy versátil, pero como veis tiene como un acabado puntiagudo, lo cual va a hacer que este pincel también nos sirva, por ejemplo, para hacer un eyeliner preciso, para hacer un cut crease, para aplicar corrector en zonas muy concretas, para aplicar sombra también en el párpado inferior. Es un pincel muy versátil. Aquí tenéis el pincel 02 y este tipo de pinceles son de mis favoritos. Como podéis ver es una brochita, un pincelito para difuminar
difuminar redondito, pero la diferencia que tiene es que es pequeño, con lo cual va a ayudar muchísimo a difuminar las sombras, sobre todo en personas que no tengáis un párpado muy grande. Tengo bastantes pinceles de este estilo porque me encantan. El pincel 03 también es muy versátil porque, como podéis ver, es planito en la parte de arriba, finito y plano, lo cual nos va a ayudar también, por ejemplo, para hacer un cut crease, para aplicar sombra en el párpado inferior. Nos puede ayudar también incluso para hacer un delineado. También es un pincel muy versátil. Por cierto, todos los pinceles de esta colección son cruelty free y completamente veganos. El pelo es 100% sintético. La verdad es que este pincel, el 04, me había confundido un poco al principio porque al verlo digo, ostras, es como una especie de pincel para iluminador o para quitar el exceso de polvo que cae en la ojera. Y por supuesto se podría utilizar perfectamente para esto, pero lo que la marca nos dice sobre él es que está pensado para crear como delineados difuminados, consiguiendo el icónico ojo de gato. Este pincel está cortado de manera que te permite crear una suave pero muy fina línea y detalladas líneas, o para aplicar un poco más de precisión y puedes crear un efecto difuminado y ahumado en un smokey eye. No lo sé, la verdad, tengo mis dudas con él, o al menos mi curiosidad, porque por este tipo de corte yo no me imagino haciéndome un ojo de gato con este tipo de pincel. No sé exactamente cómo, supongo que se refiere con sombra. Lo tengo que probar, la verdad, tengo curiosidad de probarlo. Y si os fijáis, por este lado tiene el pelo como un poquito más larguito que por el otro. Miraré a ver si encuentro algún tutorial de cómo utilizar este pincel. Me parece súper curioso. Si alguno de los que me estáis viendo lo sabe, por favor que me lo deje en los comentarios. Y si tenéis algún enlace, algún tutorial de cómo utilizar este tipo de pincel para hacer un ojo de gato, también. Me vais a ayudar un montón. Bueno, aquí tenemos una clásica brocha alargada para difuminar, que por cierto tengo que decir que estos pinceles son ultra, hiper, mega suaves, y a pesar de ser, como podéis ver, una brocha grande para difuminar, en la punta está como ligeramente terminada para ser precisos a la hora de aplicar la sombra de ojos, pero al mismo tiempo manteniendo su sencillez a la hora de difuminar. Y el último pincel es el E06 y, como podéis ver, es el típico pincel planito para aplicar sombra, sobre todo los colores brillantes o con shimmer en todo el párpado móvil. Lo que me gusta mucho también de este pincel es que también se puede utilizar con tonos mate, porque como podéis ver, al ponerlo de ladito, no es un pincel que sea demasiado plano, con lo que con estas cerdas que tiene la parte de aquí nos puede servir también perfectamente para aplicar y luego difuminar una sombra mate. Como habéis visto, esta es la colección completa de los pinceles para ojos de la colección Cradled in Ice de Fantasy Cosmética. Vamos a utilizarlos, vamos a probarlos en los ojos, vamos a ver qué tal funcionan y os doy mi conclusión final cuando termine este vídeo. Por último, y para terminar, os voy a enseñar una paletita para el rostro que no pertenece a esta colección, ya la tenían anteriormente, pero que me pareció bastante combinable y con una temática muy similar. Es esta de aquí, la Celestial Lights, que como podéis ver también tiene como un paisaje de un bosque montañoso con mucho viento y aurora boreal, y es una paletita para el rostro en un principio, aunque la realidad es que estos son como godets bastante grandes, yo diría que de 35 milímetros, y tienen una ligera partícula por encima, son como duocromo, bueno, son súper especiales. Mejor os dejo un clip por la pantalla para que podáis ver al detalle cómo son y lo bonitos que son estos tonos, al igual que el resto de productos en polvo que he probado de la marca y que he podido tocar, son súper hiper suaves, ultra pigmentados y de verdad una pasada de tonos. Si os gustan este tipo de tonos duocromo, como con un efecto especial holográfico en el rostro, de verdad que son súper bonitos y de una calidad excelente. Ahora sí, una vez habéis visto al detalle toda la colección, vamos a pasar con el maquillaje que me he hecho con esta paleta para que veáis el paso a paso de este maquillaje de ojos, que la verdad me fascina, y cuando me miro al espejo es que digo, wow,
¡Wow! ¡Qué sombras más bonitas! Y qué bonita es esta paleta. Pero bueno, no os quiero adelantar nada, os dejo a continuación con el tutorial. Vamos a empezar con el maquillaje de los ojos y evidentemente con la paleta Cradle Denies. La verdad es que es una paleta súper bonita, de verdad. Me encanta la gama de tonalidades que tiene. Empezamos por la sombra Hideaway, que es este tono de aquí. Es una especie de malva ligeramente amarronado. Y voy a coger el pincel más grande para difuminar que hay en la colección. De verdad que estos pinceles son lo más suave del mundo. Es el E05 y vamos a empezar aplicando esta sombra en la cuenca del ojo, llevándola hacia el interior. Es un pincel que su acabado en punta nos permite difuminarlo, pero al mismo tiempo depositar la sombra allá donde queremos sin que se desparrame por todo el párpado. He decidido dejar la parte interior libre ya que vamos a aplicar otro tono. La pigmentación de esta sombra mate es increíble, pigmenta súper bien y de momento dejamos libre el tercio interior del ojo. Pasamos al pincel E02, que es un pincel muy pequeñito, redondito para difuminar. Me encantan este tipo de pinceles, sobre todo para personas que no tenemos un párpado enorme. Voy a coger la sombra Frozen, que es este tono de aquí. Me gusta el nombre porque supongo que es por la película de Disney y es que totalmente me recuerda a la peli. Es un azul frío, intenso, me gusta mucho y voy a aplicar esta sombra en el tercio interior del ojo. ¡Wow! De verdad, la pigmentación es brutalísima. Es verdad que estas sombras tienen un poquito de caída, pero bueno, es que hay que coger poquísimo producto. Me recuerda mucho a la fórmula de Anastasia Beverly Hills. Y en el centro conectamos esta sombra azul con la sombra que hemos aplicado en la parte externa. Limpiamos el pincel grande para difuminar y vamos a coger la sombra Adore para terminar de difuminar hacia el arco de la ceja. Con el pincel E06, que me parece muy versátil ya que nos permite tanto aplicar sombra en el párpado móvil a modo de toquecitos o difuminar sombra en la V externa, que es para lo que la voy a utilizar. Voy a coger la sombra Layer, el último tono de la paleta. Me he estado pensando mucho si utilizar este azul marino o esta de aquí, pero al final me he decantado por esta para hacer un poquito más de contraste con el párpado inferior. Y la vamos a ir aplicando, como estáis viendo, a toquecitos en la parte externa. Como todas estas sombras hay que coger muy poquita cantidad porque pigmentan muchísimo y simplemente la deposito ahí en la parte externa. Cuesta bastante escoger sombra para el párpado móvil porque la verdad es que son todas preciosísimas, pero al final me he decidido por Crystal y la voy a aplicar directamente con el dedo. Y de verdad es tocar estas sombras y es una auténtica maravilla. Vamos a ver qué tal en los ojos. ¡Wow! Voy a dejar libre la parte interna porque quiero aplicar uno de los pigmentos en el lagrimal. Aunque podría aplicar perfectamente Frost, que es esta sombra de aquí, que también es increíble. Estas sombras no hace falta glitter primer ni absolutamente nada. De hecho, no os recomiendo que lo utilicéis porque os va a crear una capa muy gruesa en el párpado. Madre mía, es que me estoy mirando y estoy enamorada de cómo está quedando este maquillaje. ¡Qué sombra más bonita! En la línea de agua voy a aplicar este lápiz azul de Kiko Milano. Por si lo queréis saber, es el 07. Con el pincel para el párpado inferior, este es el E03, voy a coger la sombra glacial, este tono de aquí, que como podéis ver es un azul eléctrico que creo que va a quedar perfecto, y con esta brocha que es súper precisa para eso, lo vamos a aplicar con un toque muy suave a ras del párpado inferior, solamente en la parte exterior del ojo, ¿vale? Porque no quiero difuminarlo. Quiero que quede ahí con toda su intensidad, marcando una línea muy sutil y muy fina. Este pincel también sirve para difuminar, pero como podéis ver también sirve para aplicar trazos precisos. Me gusta, incluso podríamos elongar como una especie de delineado del párpado inferior y creo que es lo que voy a hacer. Podría utilizar este pincel que es el E01, que es perfecto para esto porque es como acabado en punta y fantástico para hacer el delineado aquí en la parte exterior, pero no lo voy a usar porque me lo quiero reservar para aplicar sombra
ahora en el lagrimal. Así que he cogido un pincel cualquiera de mi colección biselado y voy a volver a esta sombra y simplemente en esta parte de aquí, ¿veis? Trazo un delineado muy sutil, muy suave, tampoco demasiado largo. Y la verdad creo que queda muy bonito y le da un toque diferente al look. Y en el lagrimal ahora sí vamos con el pincel que nos hemos reservado. Y como podéis ver he depotado en esta paleta magnética los 4 pigmentos de Fantasy Cosmética, que son estos 4 de aquí. Voy a coger el tono Boreas, que es este último, simplemente porque también tenía ganas de probar un pigmento para ver las diferencias con las sombras de la paleta. Y a toquecitos voy a ir aplicando este pigmento en la parte interna. Es como una especie de verde azulado, súper bonito también. Y lo vamos a conectar con el párpado inferior hasta donde empieza la sombra azul. Como podéis ver he terminado con el resto del maquillaje y solamente me faltaría la paletita de rostro. He aplicado un poquito de polvos de sol, pero absolutamente nada más. Vamos a probar esta preciosa paleta llamada Celestial Lights, que como podéis ver tenemos en ella 3 tonos que son muy especiales, porque no sabría decir si son, en teoría sí, ¿no? Son productos para el rostro, pero si son coloretes, iluminadores o pigmentos directamente, porque se podrían utilizar perfectamente como sombras de ojos porque pigmentan una barbaridad y tienen como pequeñas particulitas de glitter ultra fino, pero sí que las tienen. Son como coloretes iluminadores de fantasía que yo personalmente no suelo utilizar demasiado a menudo en looks de maquillaje para el rostro, pero hoy lo vamos a probar porque también quiero probar algo diferente y a ver cómo quedan todos estos productos juntos. Así que he decidido, como he puesto un poco de polvo bronceador y es un tono cálido, voy a ir con el más cálido de los 3, aunque no lo es porque es un tono frío, pero bueno, vamos con el del centro, que se podría decir el más parecido al bronceador que llevo. Y voy a coger este tipo de pincel. Para este tipo de productos os recomiendo un pincel largo, como veis aquí, largo y no demasiado tupido con corte redondo. ¿Por qué? Porque va a ayudar a difuminar mucho el producto, a que no te quede como un pegote y a no coger tampoco demasiada cantidad. Así que como son muy pigmentados, cojo muy poquito y es la única manera que os van a quedar bonitos estos productos en el rostro. Y voy a empezar aplicándolo aquí en la parte superior de la mejilla. He cogido demasiado poco, cojo un poquito más. Es como un tono prismático, duocromático, muy bonito, la verdad. Creo que lo estáis viendo ahí. Y lo bonito que queda si lo aplicas así de una manera muy sutil, porque además es duocromo, es una especie entre rosa y morado. Que lo bonito de estos tonos es que den ese toque sutil, que no se vean demasiado llamativos, que cuando giras la cara la gente se quede como, ostras, lleva algo ahí que no sé qué es, pero queda muy bonito. Y bueno, pues la verdad que con este tipo de brocha quedan espectaculares. Me gusta mucho este tono, súper bonito. Voy a aplicarlo en el otro lado y la verdad es que es precioso para marcar como un toque diferente a la piel. La piel se ve como resplandeciente. Si me acerco mucho sí que se ven un poquito las partículas de glitter, pero si no me acerco así como a una distancia de medio metro más o menos, no se ven. Ahora si te pegas mucho más, entonces sí que se pueden apreciar. Voy ahora con el tono de al lado, Dancing Lights, y lo voy a aplicar a modo de iluminador en la parte superior, un poquito, simplemente como para probar los dos tonos. Y la verdad es que es un tono también preciosísimo, súper bonito. Voy a aplicar también un pelín en la punta de la nariz y ahora voy a hacer un experimento que no sé cómo va a salir, pero como el maquillaje está para eso, pues digo, mira, lo voy a probar. Como quiero probar también el último tono, que se llama Dark Star, que como podéis ver es como un moradito malva, voy a coger con el dedo un poquito del morado y lo voy a aplicar en el centro del labio a ver qué tal queda. ¡Ah, me encanta! Ya sabía yo que este tono iba a contrastar con el labial que llevo y le iba a dar como un toque satinado. Perdonadme porque hoy tengo el espejo en este lado y por eso estoy mirando todo el rato hacia allí en vez de tenerlo enfrente. Quería probar también de grabar desde otro ángulo un poquito diferente, a ver cuál queda mejor, si el que estaba haciendo hasta ahora o este nuevo. Bueno, como podéis ver he terminado el maquillaje completo. El último toque que le he dado a los labios me ha flipado, me encanta porque también le da como ese toque final que iguala un poco todo el maquillaje. Me gustan muchísimo todos los productos, tanto los de rostro que aplicados
de esta manera sutil quedan increíbles y además es que son súper versátiles porque los puedes utilizar en el párpado móvil como sombra, como iluminador o colorete como he hecho yo, o como topper de un labial, por ejemplo, y quedan súper bonitos. Pero aparte, las sombras de ojos, la verdad, me han parecido espectaculares. Y por cierto, me he dado cuenta ahora que en esta parte de aquí, como el pincel que he utilizado, la brocha es, pues ya lo veis, bastante alargada, por tanto difumina muy bien el producto, pero no es una brocha demasiado precisa. En este lado de aquí me he ido un poquito demasiado cerca a la zona del ojo, así que voy a utilizar el último pincel que me ha faltado por probar, que es el E04. La marca no nos dice que sea un pincel para esto, pero me voy a ayudar con él para retirar un poquito el producto que he aplicado en esa zona, y la verdad es que va súper bien para esto. También serviría perfectamente para aplicar el iluminador, pero no se me ha ocurrido y no lo he utilizado, y sí que es verdad que también hubiera sido mucho más preciso que el que he estado utilizando. Pero por ejemplo, para limpiar en esta zona exterior, o por ejemplo si tenemos sombra y queremos como marcar la raya de la sombra para que no pase de cierto lugar, o marcar como cuando ponemos un celo en la parte de aquí pero no queremos poner celo, con este tipo de pincel, también podríamos difuminar. Ahora sí, chicos y chicas, vamos con mis conclusiones finales con esta colección. Hemos llegado al final de este vídeo probando la nueva colección Cradled in Ice de Fantasy Cosmética, y tengo que decir que es una colección preciosa. Me encantan todos los productos. Los estándares de calidad de esta marca son súper altos y se notan muchísimo. Se nota un montón también que las fórmulas están muy trabajadas, sobre todo las sombras foil de la paleta. Personalmente son mis favoritas, incluso por encima de los pigmentos. Los pigmentos son muy bonitos y realmente ha quedado precioso el pigmento que he aplicado en el lagrimal. Tiene una calidad increíble, y igual el resto de pigmentos, los otros 3 de la colección, son brutales. Pero personalmente pienso que con estos tonos tan maravillosos que tiene la paleta no necesitas comprar aparte los pigmentos si lo que quieres son tonos súper especiales en tu colección. En el párpado móvil llevo, como habéis visto, uno de los tonos de la paleta, y en el lagrimal llevo el pigmento, y yo me miro en el espejo y tienen exactamente el mismo brillo e intensidad, y sobre todo lo especiales que son las sombras. No hay diferencia entre ellos para nada. Son todos preciosos, no sabría escoger un pigmento por encima de los demás y deciros este es como mi favorito, porque no, todos, absolutamente todos, son una auténtica belleza. Pero sí que me gusta que no tenéis que recurrir a los pigmentos para tener sombras súper especiales. Si compráis solamente la paleta, con esto ya tenéis una auténtica maravilla. En cuanto a las sombras mate, son sombras muy cremosas, muy sedosas, muy pigmentadas. Me equivoqué, no son sombras, son pigmentos, lo he dicho antes al principio del vídeo, y se nota que son pigmentos porque tienen un poquito más de caída. A la hora de trabajar los pigmentos se trabajan un poquito diferente a las sombras de ojos. Es como que tienes que aplicarlos con el pincel como a toquecitos y ser bastante más preciso en la zona donde los aplicas, porque luego no se pueden difuminar demasiado. Si empiezas a difuminar mucho, el pigmento se va a perder o va a parchear, y esto es absolutamente normal. En cambio, si lo aplicas correctamente y primero lo sellas como a toquecitos en la piel, el pigmento se engancha a la piel y dura muchísimo más que las sombras de ojos, y sobre todo muchísimo más tiempo de forma súper intensa. Así que todo es cuestión de saberlo trabajar, pero sí que es verdad que, pues bueno, al ser pigmentos no son tan sencillos de trabajar para personas que a lo mejor sean principiantes con el maquillaje. ¿Te puedes aclarar con ellos? Por supuesto, igualmente sí, pero tienes que tener en cuenta lo que os estoy diciendo, ¿vale? Primero lo aplicáis a toquecitos, selláis el producto y una vez sellado empezáis a difuminar y difumináis lo mínimo posible. Si hacéis esto, igualmente calidad 10, o sea, no han parcheado para nada, se han trabajado muy bien, me han gustado muchísimo, y teniendo en cuenta que tengo otras paletas de pigmentos, tengo que decir que no han parcheado para nada. No he tenido ningún problema a la hora de difuminar, y esto para un pigmento prensado es muy difícil, así que el trabajo de Fantasy Cosmética es excelente. Los pinceles, qué decir, o sea, un diseño absolutamente espectacular. Me encanta el mango que tienen en azul, absolutamente todo, y lo que son la calidad de los pelitos, que además son 100% veganos, súper suaves y me encantan. El corte que tienen, la verdad, también me ha gustado, me parecen bastante útiles a la hora de difuminar en el párpado. Personalmente no soy súper fan de este tipo de pincel, no me veis utilizarlo una barbaridad. Estos que son como para difuminar largos y
bastante grandes porque yo no tengo un párpado enorme y sí que es verdad que prefiero un pincel un poquito más pequeño, pero bueno, para eso tenemos a su hermano pequeñito, ya lo ha pensado la marca, así que está muy bien. Otro de los pinceles que me ha gustado muchísimo también es el E06 porque me parece muy versátil, es un pincel que te sirve tanto para difuminar en la cuenca como para aplicar sombra a toquecitos en el párpado móvil, así que este pincel un 10 y también te sirve para difuminar en el párpado inferior cualquier sombra. Al pincel que quizás le he encontrado menor utilidad es al E04, no es que no me guste, sí que me gustan este tipo de pinceles biselados, pero la marca dice que en teoría nos va a servir para hacer como este delineado de sirena que está tan de moda el último año, que es como marcar aquí en la parte interior el piquito y luego en la parte exterior el delineado, pero yo sinceramente no lo veo hacerlo con este tipo de pincel. Si alguien tiene un tutorial o sabe de algún tutorial que enseñe a utilizar este tipo de pincel para hacer eso, que me lo ponga abajo en la cajita de comentarios, pero yo en principio lo veo como demasiado gruesecito de esta parte de aquí para ser preciso a la hora de hacer ese tipo de delineado, así que no acabo de entender cuando la marca lo recomienda para eso. Yo sí que lo veo más bien un pincel como he hecho hoy para limpiar el exceso de iluminador en alguna zona si se te ha caído o por si se te cae algo de sombra en la parte inferior del párpado, para aplicar iluminador también en esta parte de aquí o en la punta de la nariz o en la parte superior del labio. Para todo eso lo veo útil. Ahora, para lo que dice la marca, yo no lo veo. Y nada más, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo probando la nueva colección Cradle de Nice de Fantasy Cosmética, que la tenéis disponible en Monolith. Os dejaré abajo en la cajita de información todos los enlaces por si la queréis comprar. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis manita arriba, pulgarcito arriba a este vídeo si os ha gustado. ¡Ay! Me encanta haceros este tipo de reseñas y creo que este canal se va a ir convirtiendo poco a poco en un canal de indie brands, pero es que de verdad son lo mejor que he probado del maquillaje en mi vida, así que creo que merece la pena que os traiga todas estas reseñas. Si sois nuevos o nuevas en este canal y os gusta este tipo de contenido en español, por favor necesito que me deis todo vuestro apoyo y os suscribáis al canal dándole aquí abajo al botoncito rojo. Para mí es muy importante para poderos seguir trayendo reseñas de este tipo de paletas y de marcas de las que prácticamente casi no hay reseñas en español en YouTube, y la verdad que es una pena porque ya son marcas que se pueden comprar en Europa sin ningún problema a través de Monolith, y la verdad es que te descubren todo un mundo nuevo del maquillaje, así que espero que te quedes por aquí y te suscribas. Y a los que me veis un vídeo más y ya estáis suscritos al canal, muchísimas gracias por pasaros por aquí de nuevo, por verme. Os mando como siempre un millón de besos, compartid el vídeo y nos vemos dentro de nada en el próximo. ¡Hasta luego!